Muy bien, bueno, hola a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la primera reunión de científica del claustro de analistas en formación de APA del año 2021. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Lopardo, secretario científico del claustro, e integran el equipo de científica Hernanas Perué, Matías Luzuriaga, Vivian Seco y Florencia Groisman. El claustro está presidido por Gabriela Piacuadío, a la que le doy la palabra en este primer encuentro del año, antes de presentar a la invitada. Gaby. Gracias, Cristian. Buenas tardes, a todos y a todas, queridos colegas. Es realmente una alegría y además algo muy, muy lindo arrancar otro año más compartiendo actividades en un claustro que es súper energético y inquieto y que produce mucho y que piensa mucho. Así que por eso creo que todos los años nos encontramos y seguimos avanzando y manteniendo vivo nuestro grupo. Así que bueno, más que decir esto y pasar a la actividad. Bueno, gracias, Gaby. Vamos a mantener la misma dinámica de los encuentros del año anterior. Le vamos a dar 25 o 30 minutos a la invitada para que pueda contarnos sus ideas y luego vamos a poder intercambiar con ella por medio del chat o abriendo el micrófono para poder decirlas directamente. Les pedimos que se presenten o tomen la palabra, ya que la actividad va a ser grabada y luego subida al canal de YouTube de APA. Durante el año 2021 vamos a trabajar con el tema lazos, así, a secas y en plural. Y si bien es cierto, como me dijo atinadamente una colega, que el concepto no era estrictamente un término psicoanalítico, con excepción quizás de los desarrollos de Lacan del lazo social, también podemos pensar que cada psicoanalista, cada uno de aquellos autores que leemos, tiene en su interior una concepción de lo que es y entiende por lazo. Pienso en principio que hablar de lazos es hablar de la relación entre el yo y el objeto, es hablar de las identificaciones, el desvalimiento infantil, y con ello del complejo de Edipo, del narcisismo, de la transferencia. Es hablar del vínculo entre analistas de diferentes generaciones y el intercambio entre pares, pero también es hablar del encuentro del psicoanálisis con otras disciplinas. La apuesta o el desafío es poder durante el año, 2021, ir dándole volumen a ese término en cada encuentro, desde el psicoanálisis, y que nuestros invitados nos vayan ayudando a pensar, engrosando con sus ideas las nuestras. Nuestra invitada de hoy es Sara Sussman Dervisser. Ella es médica, psicoanalista, miembro titular de APA, IPA y FEPAL, ex coordinadora del Departamento de Niños y Adolescentes y del Departamento de Familia y Pareja. Actualmente es integrante de las comisiones de Cultura, Escritura y Cine. Es además profesora titular de seminarios de APA. Publicó numerosos trabajos, muchos de ellos en la revista de APA, que estuvimos circulando esta semana, y editora de varios libros, uno de reciente aparición que tiene como título Relatos de la práctica psicoanalítica. Sara, buenos días, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a Cristian Lopardo y a todo el claustro de colegas en formación haber sido invitada a iniciar la actividad del año 2021, año en que continuamos en pandemia, pero con la posibilidad de conectarnos por esta vía, que también permite a muchos colegas del interior del país y de otros países poder integrarse a estas actividades. El tema que hoy nos convoca, Lazos con lo infantil, es una posibilidad de iniciar un diálogo, con lo que será el tema del próximo Congreso Internacional, Lo Infantil en Psicoanálisis, de IPA, que será en julio de 2021, que iba a realizarse en la ciudad de Vancouver, Canadá, pero por la pandemia será transmitido online por primera vez en la historia, como ocurrió el año pasado con el Congreso de FEPAL, ¿no? Pero el internacional es la primera vez en la historia que esto se genera. En los que voy a exponer hoy, trataré lo infantil en sus múltiples dimensiones. Es lo primero que estudiamos en psicoanálisis, ya sea desde Freud o desde otros autores. Y nos preguntamos, ¿hubo cambios
Y si los hubo, ¿cuáles fueron esos cambios desde las primeras enunciaciones de Freud hasta nuestra época? En todo ese trayecto, desde Freud hasta la actualidad, hemos ampliado nuestras miradas, nuestros métodos de estudio de lo infantil, ya sea si lo concebimos con lo relacionado con la infancia, ¿no?, como periodo evolutivo, o si lo relacionamos con lo infantil en la psicopatología del adulto, que nos consulta por diferentes síntomas. Desde la concepción del psiquismo que inició Freud y que se basó en lo infantil, todas las teorías psicoanalíticas que han aparecido consideran lo infantil como la cuestión fundante. Massimo Recalcati señaló: tenemos que liberarnos de la idea de que la infancia es un tiempo evolutivo destinado a ser superado. El tiempo prelingüístico, el tiempo de nuestras primeras experiencias, que necesariamente luego debe ser superado por la maduración evolutiva frente a los nuevos estadios de la vida. En cambio, y esta es una gran intuición de Freud, y que llamativamente Sartre también transmite, donde dice que la infancia es algo que nos acompaña constantemente, porque es inasimilable, porque seguiremos en el resto de nuestras vidas girando siempre en los mismos puntos, porque este siempre girar en torno a los mismos puntos, a las imágenes de nuestra infancia, es lo que nos define como seres singulares. No se trata de hablar del psicoanálisis con niños solamente, del que abordaré hoy algunos temas que considero fundamentales, sino de todo el psicoanálisis y de tratamientos de personas de cualquier edad, y también pacientes psicóticos o los denominados en los últimos años borderline. Quiero señalar la importancia de que trabajar con niños y con sus padres es una experiencia muy enriquecedora para poder abordar a todos los pacientes con mayor flexibilidad. Encontramos la presencia de la neurosis infantil en la psicopatología del paciente de cualquier edad. En la neurosis y en los motivos de consulta con que el paciente llega, encontramos el núcleo vivo de lo infantil, y que es posible de ser accesible cuando un paciente de cualquier edad hace su demanda de análisis. Precisamente en el núcleo vivo de lo infantil se llama un libro escrito por Florence Guignard, una psicoanalista francesa que vive en Suiza y que estudió este tema con profundidad. En el núcleo vivo se encuentra un pasado que no ha muerto. Esta autora también ha escrito acerca no solamente del niño y el núcleo vivo del niño en el paciente, sino acerca del niño y la neurosis infantil que está presente en el psicoanalista, y que se pone en contacto con el niño y la neurosis infantil del paciente, y que es esta dupla de ambos los que generan el proceso transferencia contra transferencia. Entre nosotros, Arminda Verasturi desarrolló ideas similares en otro lenguaje, en las que tácitamente reconocía lo infantil en el adulto. Era la época en que todavía estaban muy en primera plana las controversias entre Anna Freud y Melanie Klein. Arminda Verasturi bebió de muchas fuentes. Es muy interesante la historia de cómo ella inició la práctica con niños. Una niña de 8 años, ella todavía no era psicoanalista, estaba visitando a su marido en el consultorio de su marido y encuentra en la sala de espera del consultorio de su marido una niña de 8 años que estaba esperando en dicha sala de espera a la madre, que se estaba atendiendo con el psiquiatra Enrique Pillon Riviere, el esposo de ella.
Su madre era una psicótica, y la niña había presenciado muchos desórdenes mentales de ella, y cuando la niña preguntaba qué le pasaba a la mamá, solía recibir mentiras como respuestas. Ella, la niña, había sido diagnosticada como oligofrénica, porque nunca pudo aprender a leer ni escribir, ¿no? Tenía 8 años. Arminda Verasturi le fue transmitiendo la verdad de lo que le sucedía con la madre. Y a partir de estas revelaciones, poco a poco pudo empezar a aprender a leer y escribir. Fue un comienzo donde estuvo muy presente Ana Freud y la educación. Enrique Pillon Rivière le acercó los libros ya editados de Melanie Klein en inglés y junto con Betty Garma, ambas los tradujeron al español. Pero Arminda Verasturi, a pesar de todo lo que después transmitieron históricamente, no fue kleiniana en sentido considerado de aquella época. Porque además de Klein, ella incorporó desarrollos de otros autores. Los desarrollos de Sophie Morgenstern, por ejemplo, acerca del dibujo y la posibilidad de que el niño pueda expresarse no solamente su psicopatología, sino también patología somática a través del dibujo. Esos trabajos, Arminda Verasturi los hizo traducir y los podemos encontrar en nuestra revista de APA. Arminda Verasturi también usó un juego que actualmente es muy difícil de conseguir, que se llama el constructor infantil, para construir casas, pero con elementos de cartón y bloques de madera. Y lo usaba para hacer un test diagnóstico acerca de cómo el chico veía su esquema corporal. Y muchos síntomas aparecían también a través de esta construcción de la casa. Ella realizaba una cantidad de entrevistas diagnósticas exhaustivas antes de iniciar un tratamiento. Por ejemplo, la pareja de los padres y sus respectivas neurosis eran minuciosamente investigadas, en la medida de que los padres podían ir contando sus cosas. A veces les decía que lo que se habían olvidado de decir, después se lo mandaran por escrito. Y los padres les mandaban muchos de sus recuerdos, que para ella eran muy importantes para poder entender al niño. También investigaba acerca de lo transgeneracional que podía estar presente en la sintomatología del hijo, ¿no? El abordaje de los padres durante los tratamientos era un tema que tenía muy presente y después, si tenemos tiempo, me referiré al mismo, porque es un ítem sumamente importante. En los finales de su vida, Arminda Verasturi estuvo en contacto con lo que podemos llamar la escuela francesa de psicoanálisis, es decir, discípulas de Lacan, como Maud Manoni, estuvieron acá y estuvo en contacto con Arminda Verasturi, y ella incorporó gran parte de las ideas de Maud Manoni. Otra discípula de Lacan, llamada Catherine Matelin, del grupo de Maud Manoni, François Dolto y Rosine Lefort, tiene un libro muy interesante que se llama Clínica psicoanalítica con niños, cuyo subtítulo es muy interesante y sugerente. El subtítulo es Uvas verdes y dentera. Y después dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Con este refrán, que fue tomado de un proverbio bíblico del Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel,
se daba a entender que Dios estaba castigando a los hijos por los pecados que habían cometido sus padres. Una forma de decir cómo situaciones transgeneracionales de alguna manera inciden en la sintomatología que podemos ver en los chicos. El tema de la neurosis infantil está presente en toda la obra freudiana. En el seminario que estoy dictando actualmente para hablar acerca de lo infantil, incluí el historial de Juanito y el historial del hombre de los lobos. Dos visiones de cómo Freud siempre analizaba la neurosis infantil. Recorriendo los otros historiales también se puede observar lo mismo. Sabemos que uno de los conceptos fundamentales de la teoría de Freud es el de la sexualidad infantil y la presencia de la misma en la neurosis del adulto. Precisamente Freud se separó de algunos de sus discípulos, Adler y Jung, que la cuestionaban y no la reconocían como el núcleo central de la neurosis, tanto la del niño como la del adulto. Y fue un golpe muy duro para Freud, sobre todo la separación con Jung, al que él consideraba su delfín y sucesor, ya que era el único miembro no judío de ese grupo inicial de psicoanalistas que lo acompañaban. Y esperaba que en el mundo de gran antisemitismo que reinaba en Alemania y Austria, podría tener mejor aceptación y posibilidades de difusión sus desarrollos psicoanalíticos si los transmitía un no judío. A la separación de Jung, Freud reaccionó con gran energía y para dejar sentadas con mayor fuerza sus ideas y señalar con mayor firmeza que lo infantil y con especial énfasis en la sexualidad infantil es el núcleo duro del psicoanálisis y de toda la psicopatología del adulto, escribió de la historia de una neurosis infantil, El hombre de los lobos. O sea que esto fue como una respuesta a Jung, este historial. Y sabemos que la mayor parte de este análisis gira alrededor de un sueño, soñado de niño, pero analizado de adulto con Freud. Freud señaló que como niño hubiera necesitado recibir prestadas muchas palabras para poder transmitir lo que sí pudo contar de adulto. Como niño, solo reaccionó con sus afectos y con una descarga anal. Otro tema que podemos reconocer es cómo lo infantil está muy presente en los vínculos que se generan en el curso de la vida. Los conflictos con el padre, por ejemplo, y la dificultad de poder aceptar a un jefe, las luchas y odios fraternales que se manifiestan posteriormente en el transcurso de la vida como competencias continuas con pares. Ahora, hasta aquí quedó muy claro que lo infantil no solo está albergado en el cuerpo de un niño y no solo implica la presencia de la neurosis de la infancia, sino también de la psicopatología por la que el adulto hace su demanda de análisis. Pero también es muy importante recordar otro aspecto de lo infantil que creo de muchísima importancia, que es fundamental, lo infantil es fundamental para generar al adulto un espacio muy amplio en todas las manifestaciones de la cultura y el arte. El espacio lúdico infantil es el espacio creativo. Ya Freud lo señala en El poeta y los sueños diurnos. Freud explora los orígenes del sueño diurno y su relación con los juegos infantiles. También hace una investigación sobre el proceso creativo. Sugiere que todo niño que juega se conduce como un poeta, creándose un mundo propio. Ambos, el niño que juega y el poeta, fantasean, ejercitan la facultad de la imaginación. Ambos se toman muy en serio sus respectivas actividades y ambos son capaces de diferenciar el producto de su actividad fantaseada de la realidad. El poeta y los sueños diurnos es uno de los primeros trabajos de Freud que pertenece a su primera época, 1908, en la que sus ideas no habían alcanzado un desarrollo pleno.
Por ejemplo, no había explicado la teoría estructural. Y sin embargo es un texto que nos sorprende con la riqueza de los insights que contiene en sus escasas 11 páginas. Sus dos temas principales son la creatividad y la fantasía. Además, antes de ser publicado, fue presentado previamente en una conferencia en 1907 frente a un público de cerca de 90 intelectuales que lo acogieron con mucho entusiasmo. Freud concluyó su conferencia del poeta y los sueños diurnos señalando el papel de la fantasía en los fenómenos mentales en general y su rol en la creación artística en particular. Si bien el trabajo de Freud no logró resolver totalmente el enigma de la creatividad, y creo que todavía no fue resuelto en su totalidad, sirve para colocar a la fantasía en el centro de la creatividad. Coherente con sus hallazgos, propone que se busquen en el niño los orígenes del quehacer literario. Señala que la ocupación preferida y más intensa de la infancia es el juego. Hoy parece una afirmación de perogrullo, ¿no? Todos sabemos que los chicos necesitan jugar, pero en esa época no era un tema de interés y de consenso, así como no lo era la sexualidad infantil, la importancia de los sueños y el valor del chiste y los actos fallidos. Un dato muy notable es que el niño toma en serio su juego y lo impregna de mucho afecto. Para jugar es necesario desprenderse de lo que generalmente se considera la realidad efectiva. Pero desprenderse de ella no significa ignorarla, sino usarla manifiestamente para apuntalar los objetos y las situaciones imaginadas. El juego no es aún la fantasía del adulto, porque a diferencia de esta, necesita materiales del mundo concreto para poder desarrollarse. Por ejemplo, necesita una silla para decir que está montando a caballo o alguna cosa equivalente para producir el juego. La fantasía se desarrolla sin necesidad de ningún objeto exterior. La novedad que aporta Freud es que tanto el niño como el creador literario coinciden en 5 características que son propias del juego infantil. Crean un mundo imaginario, lo toman en serio, le inyectan mucho afecto, lo vigorizan con materiales de la realidad concreta y lo mantienen separado de la realidad. El idioma alemán ayuda, lo mismo que el inglés, no así el español, para entender estos distintos significados del juego. Por ejemplo, en alemán, Spiel se aplica a numerosas actividades artísticas, como ejecutar Spieljuego, ¿no? Para ejecutar un instrumento se usa Spiel. Géneros teatrales como Lustspiel, que quiere decir comedia, Trauerspiel, que quiere decir drama, tragedia. Y lo mismo pasa con el inglés to play. Además de jugar, se refiere también a tocar un instrumento o a protagonizar una obra de teatro. El adulto, por varias razones, no puede seguir jugando como un niño. Pero renuncia al juego que alegró su infancia. Ya Freud nos alerta en una cita memorable, donde nos dice, en realidad no podemos renunciar a nada. No hacemos más que cambiar unas cosas por otras. El adulto no abandona la ganancia de placer que obtenía con el juego infantil, sino que hace un pequeño cambio. En vez de emplear objetos de la realidad concreta, prescinde de ellos. En vez de jugar, fantasea. Desde esa perspectiva me propongo pensar lo infantil no como una estación del desarrollo, sino más bien como una reserva creativa generadora de mundos ficcionales que no tienen edad. Y para terminar, encontré un artículo que me pareció muy interesante y tomo algunos aspectos de ese artículo. El artículo se llama El elogio de lo infantil, que es de Juan Carlos Siliama.
Algunos temas que desarrollan este artículo ya los conocemos, sabemos que desde distintas disciplinas, sociólogos, historiadores, antropólogos, se han ocupado del lugar del niño en la cultura y han ido señalando sucesivos cambios y giros que se fueron produciendo a lo largo de los últimos años de historia en nuestra sociedad occidental. Sin extendernos demasiado en el punto, tal vez valga recordar que no mucho tiempo atrás el niño era considerado propiedad del padre. No existía la figura del filicidio. El padre podía matar a su hijo y no tenía ninguna penalidad por eso. Fue recién en diciembre de 1924 cuando se produce la primera Declaración de los Derechos del Niño en Ginebra, y este pasa a ser recién entonces reconocido como sujeto de derecho, ¿no? Y muy poco tiempo previo a esto, recordemos que unos años antes, en 1874, una trabajadora social en Estados Unidos recurrió a los tribunales de Nueva York para pedir amparo por una niña que era cruelmente maltratada por sus cuidadores. Esperó alguna acción de la justicia, pero no obtuvo respuesta alguna. Apelando a su ingenio y a su conocimiento del derecho, decidió recurrir con su reclamo a la Sociedad Protectora de Animales. Y con el siguiente argumento: la niña pertenecía al reino animal y por lo tanto la amparaba la ley que protegía a los animales de maltratos. Fue de este modo, y apelando a su condición de animal, que finalmente logró que el tribunal tomara en cuenta su demanda, se iniciara una investigación y terminara ganando el juicio. Quiero ahora situar entre esas dos fechas, 1874, en que no fue tomada la demanda, y 1924, cuando se declaran los derechos de niños, un hecho que jalona la producción teórica freudiana. En 1905 aparece el texto Tres ensayos de teoría sexual, en el que establece, como ya dijimos, y para escándalo de su tiempo, la noción de sexualidad infantil. Hoy solo nos llegan los ecos lejanos de aquel escándalo y la conmoción y repulsa que provocó en el establishment intelectual de su época esta noción. Es la chispa creadora de Freud la que pone en el centro de la escena lo infantil desde una mirada nueva. Y es entonces, a partir de ese hecho fundacional, que se abre un nuevo campo de observación, reflexión y producción teórica. Se ha dicho que cada época tiene su niño. Podríamos preguntarnos entonces qué aspectos de nuestra cultura están gravitando en el modo que hoy pensamos al niño. Y ya en el dominio de nuestra disciplina, cómo pensamos la infantil dentro de una cultura que ha sido nombrada como del consumo, de la imagen, de lo líquido, etc. Posiblemente hay muchas maneras de pensar lo infantil hoy. Una de ellas es nuevamente algo de lo que ya hablé antes, es privilegiando la centralidad que tiene la actividad del juego en el mundo del niño. Esto es algo característico de todos los tiempos en el niño. Porque el jugar es una actividad a la que el niño se entrega. Y es esa actitud de entrega apasionada lo que caracteriza al jugar infantil. Y dentro de este espacio del juego que el niño claramente marca con la minuciosidad de un acto sacro, se va a ir desplegando la ceremonia. Es en el como si fuera o dale que soy del juego que se va a ir configurando un lugar tercero, fuera de la lógica binaria del ser o no ser. Un espacio creativo apto para la emergencia de algo nuevo. Tal vez un llegar a ser ubicado en un punto de fuga de un futuro imaginario. Ya Winnicott nos había alertado que más allá de la posibilidad que tiene el psicoanalista de niños de tomar el juego como un texto a descifrar y a interpretar, lo lúdico
como actividad merecía ser tomado en cuenta por su propio peso. En su libro Realidad y Juego, Winnicott dice: el juego debe ser estudiado como un tema por sí mismo, y agrega: todo lo que diga sobre el jugar de los niños también rige para los adultos. Winnicott creó el concepto de espacio transicional. En ese espacio ubicó, además del juego, todo lo que pertenece al campo de la cultura y de la actividad creativa. Reitero por su importancia que Freud, en ese bello texto que es El creador literario y el fantaseo, se pregunta acerca de esa maravillosa personalidad, la del poeta, y también quiere averiguar acerca de la actividad misma, el poetizar. Y dice: ¿no deberíamos buscar en el niño las primeras huellas del quehacer poético? Y agrega: todo niño que juega se comporta como un poeta. Inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada. Esto es lo importante. Inserta las cosas en un nuevo orden. También marcará en el mismo texto que la posibilidad del adulto de fantasear y de soñar está enlazada a la actividad del niño de jugar, y que todas ellas responden al empuje del deseo. Entonces el poetizar, el soñar, el fantasear son rendimientos anímicos ligados a las producciones del inconsciente y entroncan con el jugar infantil. En la misma línea, Freud va a examinar en el chiste y su relación con el inconsciente esa otra producción exquisitamente humana que es el chiste, y la va a enlazar con el tesoro del significante. Y con esa ductilidad de la palabra que le permite articular diversos sentidos y producir, frente a lo inesperado y sorpresivo, el estallido de risa del que lo escucha, y de esa manera lo sanciona como tal. En el apartado de la psicogénesis del chiste, Freud va a decir: en la época en que el niño aprende a manejar el tesoro verbal de su lengua materna, le proporciona un franco placer unir las palabras sin tener para nada en cuenta su sentido convencional. Más adelante, aun dándose perfectamente de que son desatinados, ¿no?, las uniones que hizo, utiliza el juego para eludir el peso de la razón crítica. Hemos llegado a conocer ciertos grados preliminares del chiste, algo que podríamos calificar de juego que aparece en el niño cuando aprende a emplear palabras y a unir ideas, ¿no?, sobre todo cuando dice malas palabras y las va juntando. Así, el grado preliminar del chiste sería el juego de palabras del niño. El chiste se produce en un encuentro con lo inesperado, lo que sorprende. Pierde toda su fuerza y su gracia si se lo quiere forzar por un camino que le es ajeno, el de la asociación explicativa. Llegados a este punto, podríamos preguntarnos: ¿cuánto hay de un niño jugando en un analista trabajando? Nuestra intervención ¿no implica también insertar las cosas en un nuevo orden? ¿No tiene acaso la interpretación, cuando es lograda, ese efecto de sorpresa frente a lo inesperado? Lacan habló de una poética de la interpretación. Hay algo ligado a la libertad creativa del juego y del juego con palabras que nos permite insertar las cosas en otro orden y que nutre la actividad interpretativa del analista. Para que ello ocurra, conviene mantener fresca esa capacidad renovada para el asombro y de incansable inclinación a la aventura tan propia de lo infantil. Bueno, hasta aquí. Gracias, Sara. Vamos a Sí. pasar a las preguntas. ¿Quién quiere ser el primero? Puede desmutearse y preguntar o aportar directamente. Recuerden que la actividad está siendo grabada, con lo cual les pedimos que digan su nombre y que no hagan referencia a material clínico. Y sin malas palabras. Malas palabras podemos tolerarlas.
Siempre los primeros son tímidos. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que por ahí apareció un poco en... Bueno, soy Florencia Groisman, un poco en las reuniones previas al encuentro. ¿Podrías hacer alguna diferencia entre lo infantil y la neurosis infantil? Sí, justamente la neurosis infantil es aquello que, es decir, lo infantil abarca todo, podríamos decir, ¿no? Lo infantil abarca todo, de acuerdo a Freud, se inicia en la sexualidad infantil y la neurosis, y bueno, Freud cuando habla de la neurosis infantil dice que en los primeros años de vida, tanto los chicos que, bueno, podríamos decir entre comillas normales, como aquellos que desarrollarán una neurosis, van armando las cosas de una forma bastante parecida. El que desarrolla una neurosis infantil es porque algo de lo que sucedió en esos primeros años tiene una repercusión que no pudo ser elaborada. Aquí entran a tallar las series complementarias, entran a tallar muchos elementos que están en Freud después en otros momentos, ¿no? Que van apareciendo. Porque no todo chico desarrolla una neurosis infantil. Algunos lo desarrollan, y es que lo que podemos ver en Juanito, por ejemplo. ¿Cómo fue que apareció Juanito? O Hans, ¿no? De acuerdo a cómo lo vemos en el libro de Freud, y que en realidad se llamaba Herbert. Juanito, Freud, que estaba estudiando a los niños, o estaba tratando de entrar en todo lo que tenía que ver con la sexualidad infantil, pidió a sus discípulos que observaran a sus hijos. Y Max Graf, que estaba en las reuniones de los miércoles de Freud, llevó todo lo que recién había nacido su hijo, todo lo que se fue desarrollando, según él iban a tratar de criarlo con las mejores condiciones, las menores represiones posibles de esa época, ¿no? Y aparentemente todo se estaba desarrollando bien, hasta el nacimiento de su hermanita. Y poco tiempo después, por ejemplo, Juanito tiene 3 sueños, 2 de los cuales más tranquilos, que podrían de alguna manera coincidir con la teoría de Freud acerca de sueños como realizaciones de deseos, pero el tercero termina siendo un sueño traumático que le despierta como una pesadilla. Y que es, cuando le preguntan qué pasa, van porque llora, dice, he soñado que mamá se iba lejos y no tenía ninguna mami. Bueno, Freud dice, para ser cumplidos, que en realidad quiere decir, ninguna mami que me hiciera mimos. Interesante que, bueno, Freud en esa época, como veía los sueños como realizaciones de deseos, no interpreta estos sueños, y poco después de generarse este sueño, este sueño traumático, poco después se instala la fobia. O sea que lo que se pudo observar con Juanito es cómo desde lo infantil, que iba sucediendo de una manera armónica, se produce la neurosis infantil. Se produce la neurosis infantil y, bueno,
Después la idea de Freud es que el padre lo vaya observando, le vaya contando las cosas a Freud, y poco a poco van analizando y entendiendo esta neurosis infantil desde distintos puntos de vista. Pero ahí, Sara, no sé si... Sí, hay otras preguntas, me parece. ¿Podemos sí, retomar algunas de ellas? ¿Alguien más que sí. quiera preguntar? Me parece que Lucila había hecho antes una pregunta. Lucila Binocur. Vero, Weir, que podés sacar el silenciado y hablar, Vero. ¿No va Lu primero? Va, no sé. No, está haciendo gestos de que no. Ah, listo. Bueno, hola Sarita, qué lindo escucharte. Gracias. Lo mío es algo que dijiste que es entre comentario por esto que me quedó resonando y pregunta, pero no la tengo armada, así que... Bueno, ¿Sabés que vos dijiste algo de que todos sabemos o se sabe que no hay duda del lugar que tiene el juego, ¿no? Sin embargo, me parece, o por la clínica, digamos, lo que se presenta mucho en los consultorios hoy es, por lo menos a mí me pasa, la poca tolerancia de los padres al juego al espacio y al tiempo del juego, ¿no? Que esto, por eso digo, no es como comentario, pregunta, porque me hace pregunta, pienso de qué se trata, cómo pensarlo, y también me preocupa, ¿no? sí, Digo, no sé si, ¿qué opinás? ¿Qué te parece? sí, no, es muy, muy interesante lo que preguntás, porque en la época de Freud, por supuesto, en una época de mucha represión, donde los chicos eran educados de maneras en que aparentemente con la llegada de Freud fueron mejorando, y realmente hubo una época de oro en que el niño se le daba el espacio para jugar. Pero es como si las situaciones pasadas vuelven a aparecer nuevamente, ¿no? Es decir, el pasado vuelve a meterse en el presente. Hubo un tiempo en que sí, el jugar del niño era muy respetado, pero, como acabas de decir, aquello que existía en aquella época no quedó totalmente borrado. Es decir, muchas veces, bueno, como sabemos, al chico lo mandan al colegio de doble escolaridad, después tiene 500 otras actividades, y el chico pregunta, no tengo tiempo para jugar. Bueno, no importa, ya vas a jugar algún día, ¿no? Le dicen los padres, pero no consideran que el jugar es tan importante como el estudiar o hacer otro tipo de cosas. Y es verdad, hay una intolerancia porque también los padres muchas veces se anulan su propio lugar de juego. Y entonces, al tener esa anulación de su propio lugar, porque también hay un exceso de trabajo por parte de los padres, es como si en un mundo donde todos sufren, no, a pesar de que es muy querido el niño y todo, bajo la apariencia de que se le está dando lo mejor y que lo mejor es que estudie y lo mejor es que prepare mejor sus clases y que saque muy buenas notas, no se le permite una actividad que le, que, que le genera, la creatividad, que el espacio del ocio. El espacio del ocio es difícil tanto para los adultos como para los niños en estos tiempos. Eso es Sara, cierto. Vivian tiene una pregunta también. A ver. Sara, viste que arrancamos con Lucila, que la conocías desde antes de nacer. Muchos Sí, acá somos hijos de psicoanalistas, sí, algunos tendremos hijos, entonces ellos padecerán.
esta condición de atender hijos de analistas, niños de Sí. psicoanalistas, ¿ha dado algunas características especiales? Sí, es así, efectivamente. Yo he atendido niños de psicoanalistas. Los psicoanalistas querían hacer las cosas perfectas, ¿no? Y al querer hacer las cosas perfectas, ¿viste? Lo perfecto no es igual a lo mejor, ¿no? Y, y el querer ser una madre perfecta y el no tolerarse errores y el querer y exigirse en demasía, después tiene un efecto boomerang. Después ha habido aquel que fue muy reprimido de chico y entonces a su hijo no le pone ninguna clase de límites. Entonces genera otro tipo de patología. Eso también lo hemos encontrado. Chicos que venían en que cómo se lo iba a frustrar. Pero bueno, eso fue un tiempo. Después las cosas se fueron acomodando. No fue un hecho inamovible. Yo creo que los mismos psicoanalistas se fueron dando cuenta y de alguna manera esto fue mejorando. Yo creo que por el hecho de ser hijo de psicoanalista, como dicen en casa de herrero, cuchillo de palo, no siempre es así, ¿no? Sara, te hago una pregunta, porque vos Sí, en muchos de tus trabajos haces alusión al trabajo con los padres, sobre todo sí, hacías esa alusión en un momento donde lo que primaba en el psicoanálisis era como dejarlo a los padres por fuera, y vos todo el tiempo en tus trabajos, al contrario, fomentás el trabajo con los padres, y hablas de diferentes como fantasías o ideas que traen los padres cuando llevan a un chico a análisis, y hablas y decís algo así como que tienen un desconocimiento activo de que ellos en parte también son pacientes. sí, Y que eso, otro ítem que decís es algo así como que la técnica es secundaria. Y bueno, el año pasado fue un momento muy particular para los analistas de niños, para todos, pero para el trabajo de los analistas de niños. Y mi pregunta puntualmente era si podías como ampliar esas ideas y hacernos alguna referencia a este trabajo que hubo con los niños a través de las pantallas, a través del Zoom, WhatsApp, sí. etcétera. Claro, empiezo por lo primero que Por donde planteaste. vos quieras. Sí, por lo primero que planteaste, que es claro, en la época que yo empecé con el abordaje de los padres, era una época que a pesar de que Arminda Verasturi, la negra, como la llamábamos, no era estrictamente kleiniana, había un cierto consenso que los chicos tenían que ir al análisis y a los padres verlos muy poco, casi nada. En todo caso había grupos de madres, grupos de padres, pero por otro lado, no con el mismo analista. Pero bueno, con mi experiencia en el hospital, donde pasaban cosas muy diferentes, por ejemplo, uno veía chicos que entraban con los padres, no había otra forma de tratarlos que no fuera en presencia de los padres. Bueno, y se veían progresos bastante importantes cuando uno podía tener una posibilidad de un diálogo y a veces sesiones, no solamente abordaje de padres, sino un diálogo binomio. Por ejemplo, venía el chico y con la madre y se aclaraban cosas, o después se aclaraban con el padre, y era como algo que dinamizaba el tratamiento. Determinados tratamientos, porque un chico solo a veces no puede levantar toda una estructura familiar. Bueno, todo eso fue variando. Después hubo muchos la idea era que, bueno, esto que vos dijiste de que los pacientes, los padres no saben que ellos también son pacientes. Vienen con el chico, pero no saben que ese chico, en parte, además de tener su propia constitución y su yo, y ya todo en sí mismo, vienen con mucho
de la sintomatología de los padres, sobre todo cuanto más chicos son, ¿no? Cuanto más chicos son, a veces es más necesario trabajar con los padres. A veces muchas de las situaciones se han podido resolver trabajando viendo al chico, nunca dejar de ver al chico, pero trabajando sobre todo con los padres en situaciones en que permitía que algo que se estaba constituyendo no tan bien se constituyera mejor, porque todavía hay posibilidades, porque ya no formaba parte de la estructura del yo del niño a los 2, 3 años, por ejemplo, sino que había posibilidades de cambio. Ahora, con respecto a lo que preguntaste de lo que estuvo pasando últimamente, el año pasado, sí fue muy difícil trabajar con niños, porque había que trabajar con los padres, sí o sí, salvo chicos que podían estar solos frente a las pantallas, pero los chicos de 4 o 5 años tenían que estar los padres, porque si no se iban, no se quedaban. Le resultaba muy difícil, pero bueno, el padre lo colaboraba, ayudaba, y de alguna manera se generaba un binomio, y algo también intervenía, ¿no? Además, uno, al entrar en la casa del chico, porque cuando uno entra en la plataforma del chico, entra en la casa, de repente el chico te muestra la habitación, se muestra sus juguetes, juega con sus juguetes, porque vos no le podés dar juguetes, vos podés acompañarlo desde tu plataforma de alguna manera, pero él tiene que usar sus juguetes. Entonces, todo eso hizo participar más a los padres. Pero se consiguieron logros importantes, ¿no? Porque ahí la creatividad del analista fue algo fundamental, porque hubo analistas que no quisieron seguir atendiendo a chicos de esta manera, solo los atendí. Los siguieron atendiendo en forma presencial porque era muy difícil, y chicos que tampoco podían aceptar. Pero ahí la creatividad del analista y los medios que utilizaba muchas veces lograba resultados bastante imposibles de pensar que se pudieran lograr, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo un caso de un analista que generaba muñecos, y el paciente se escondía, había todo, el paciente se escondía detrás de esos muñecos, y todo eso iba generando todo un juego que quizá no había tanta interpretación, pero el juego mismo, como dice Winnicott, llegaba a ser eso lúdico, llegaba a ser sanativo, ¿no? Podríamos decir, llegaba a ser curativo. Bueno, tenemos a Matías Luzuriaga, después a Alejandro Trapani, Verónica escribió algo en el chat, y Javiera Márquez, en ese orden. Matías. Bueno. Hola, ¿qué tal? Sí, mi pregunta era, algo ya hiciste referencia en relación a la transferencia con la familia en el contexto del análisis de un niño, pero si querés ampliar algo, sí, ¿qué sí, dirías? porque vos ahora traes, sí, es algo importante, porque... Pero, Sara, ¿querés que primero hagamos que participen Alejandro Trapani, Javiera y Verónica, y volvemos? Así pueden hacer la pregunta. Bueno, no sé, yo podría agregar algo a lo que ya dije. Bueno. En función de la pregunta esta de Matías. Una de las deserciones más importantes de analista de niños es el hecho de que uno tiene que ver a los padres. Por las transferencias, justamente, porque hay padres que se entregan fácilmente al tratamiento.
Por eso Melanie Klein tenía tantas resoluciones de tratamientos tan difíciles, porque los padres que venían les llevaban los chicos y estaban completamente convencidos que Melanie Klein iba a ayudarlos. Lo mismo que Juanito, cuando fue a ver a Freud, el padre estaba totalmente convencido y el Herr Professor le iba a solucionar todo y Juanito fue con una transferencia hecha. Pero no tenemos la misma suerte, muchos de los que atendemos niños ahora. Hay gente que viene mandado por la escuela, hay gente que viene mandado por el médico, ¿no? Por patologías psicosomáticas y demás. Y los mandados por la escuela también son padres que se sienten muy heridos en su narcisismo. Y entonces las transferencias son muy complicadas. Y para poder generar una buena transferencia en el niño, es importante contar con la transferencia de los padres. Entonces, esas primeras entrevistas con los padres son fundamentales para poder después contar con la posibilidad de trabajar con el niño. No es que el niño no está totalmente independizado de los padres. Y así como cuando va a la escuela, si en la casa le dicen, che, tu maestra no sirve para nada, el chico no va a aprender nada de esa maestra. Si los padres muestran muchas dudas acerca del psicoanalista, lo mismo sucede. Por eso es fundamental contar con unos padres que sean colaboradores, que no se sientan que los dejamos afuera. Por eso para mí es importante trabajar con los padres, que se sientan que ellos colaboran también, que no es que les robamos al hijo y nosotros vamos a hacer lo que ellos no pudieron hacer, sino que necesitamos de la ayuda de ellas para conseguir la mejoría de los síntomas del hijo o la curación de los síntomas del hijo. Por eso creo que esa pregunta ayudó a ampliar lo otro, ¿no? Sí. Bueno. Yo decía, qué bueno ver la infancia del psicoanálisis, ¿no? Cuando mencionas todo el desarrollo de Freud, la infancia de la institución APA también, ¿no? Con los pioneros. Y pensaba, relación a esta última pregunta de Matías, el hecho de que muchas veces, te pregunto, porque yo nunca trabajé con niños, pero cuando el niño mejora, como es el emergente de otros problemas, quizá ahí lo sacan del análisis, ¿no? Sí. Es un tema difícil. Ahora, en relación al constructor infantil que mencionaste, yo he visto que está en el Malva, que hay una muestra de APA, que se llama Terapia, y he visto ese juego, que era mi juego preferido cuando yo era un niño, era una maravilla, y gracias a la muestra del Malva que seguí por internet, recuperé cómo se llamaba, etcétera, etcétera. Pensaba, bueno, básicamente en estas cosas y el tema de que nos compromete permanentemente, que es la transmisión del psicoanálisis en ámbitos fuera de las instituciones psicoanalíticas, ¿no? El tema de la infancia desde nuestro punto de vista. Quería decir algo que se me está escapando y era lo que más me gustaba compartir también, es tu mención al trabajo del chiste y el inconsciente, porque es uno de los trabajos menos leídos, dicho por Strachey, y es un trabajo que Freud hacía en simultánea con otros trabajos. Dice Strachey que Freud tenía en un escritorio los trabajos que iba realizando y al lado, como secundaria, como cosa secundaria, incluso en Freud,
el trabajo del chiste y su relación con el inconsciente, que es un trabajo que verdaderamente se menciona poco. Bueno, nada, muchas gracias y contento de este momento en Buenos Aires. Bueno, sí, trajiste muchas cosas muy interesantes. Eso de los primeros pasos de Freud, ¿no? Y cómo el psicoanálisis de niños fue evolucionando. Es decir, Freud trajo a Juanito, ¿no es cierto? Bueno, mejor, quiso ver cómo un niño, observar a un niño desde que nacía, y apareció la fobia. Después él incitó a sus discípulos a que hicieran lo mismo. Abraham analizó a su hija, que después fue psicoanalista. Después Melanie Klein analizó a uno de sus hijos también. Ferenczi, que no tenía hijos, analizó un chico, y es un caso muy, muy interesante. Es Arpad o el niño gallo, donde se ve algo muy parecido a lo de Juanito, pero que se produce, así como Juanito le tenía fobia al caballo. Uno dice ahora, bueno, fobia al caballo, ¿qué importa el fobia al caballo? No, en esa época, cuando salías a la calle, los coches eran a caballo, así que fobia al caballo implicaba que no podías salir a la calle directamente. Es como hoy con las palomas sería. O con los autos. Podría ser. Sí, los autos podría ser más bien, ¿sí? Como con los autos o con algo que vos no podés salir a la calle porque te lo vas a encontrar, ¿no? Y en el caso de Sandor Ferenczi, el niño gallo, era un chico que lo observó, que había visto como el papá mataba a un gallo o una gallina, no recuerdo bien si era un gallo o una gallina que mataba, que la degollaba. Y a partir de eso hizo una serie de síntomas, como que en vez de hablar cacareaba, en vez de se la pasaba todo el día jugando entraba al lugar donde estaban las gallinas, al gallinero, ¿no? Entraba al gallinero y se la pasaba como si fuera una gallina más, cacareando todo el tiempo. Y dejó de hablar, se la pasaba cacareando. Entonces lo fue a ver a Ferenczi, le interesó mucho, lo fue a ver a Ferenczi y con Ferenczi hizo una especie de juego. Hizo un gallo como arrugando un papel, haciendo cosas extrañas, porque él tenía todo como un ceremonial, que cacareaba y cacareaba, y el gallo de papel que él hacía le arrancaba la cabeza. Se ve que, así como Freud le tenía, Hans le tenía fobia al caballo, este chico desarrolló la fobia a que el padre le podía hacer algo, ¿no? Cortarle la cabeza, como se la cortó al gallo. Después de todos estos juegos que tuvo con Ferenczi, mejoró y pudo empezar a hablar. Nunca le quedó claro, porque lo mismo que pasó con Juanito, ¿no? Juanito pudo entender hasta cierto punto lo que le pasaba. No llegó hasta el final del análisis, y Ferenczi tampoco logró llegar hasta el final del análisis, porque en ese momento se buscaba mucho la cura por la palabra. Justamente, teniendo en cuenta lo que estábamos hablando antes acerca del juego, se necesitó un tiempo más hasta que se llegara a Hermine Hugh Helmut, que fue la que dijo que el niño podía expresarse a través del juego y que de esa manera lo íbamos a entender. Bueno, Hermine Hugh Helmut tiene toda una historia, no sé si alguno de ustedes la conocen, bastante trágica.
en que muere por un sobrino que sin querer en un atraco la mata, y entonces todos creen que todas sus indagaciones que había hecho con el sobrino habían sido los que habían provocado, o sea que el psicoanálisis infantil generaba ese tipo de cosas. A pesar de eso, sus teorías acerca de que el juego era un lenguaje infantil, que a través del juego pues, se podían entender a los niños, después desarrollaron Anna Freud y Melanie Klein, sin nombrarla mucho, en realidad sin nombrarla nada, en Helmut, porque era medio tabú nombrarla en esos momentos. Y ahí empezó otro análisis infantil, un análisis diferente, un análisis donde a través del juego y el dibujo y otras manifestaciones que pueden hacer los chicos, se podían entender a los chicos. También los sueños, ¿no? Pero hasta cierto punto. O sea que no se buscaba tanto la palabra, sino tratar de entender a través de los medios que podía tener el chico para expresarse. Esto hace un cambio, ¿no? en el análisis infantil, bastante importante. Sara, Después hay una aparece, intervención de Verónica. a ver, Verónica, no sé cuál de todas nuestras Verónicas es, pero por ahí acá sí hay puede abrir varias. el audio. Hola, Ahí yo, está. Verónica Verónica Dreus. Dreus. Ahí va. Hola, Sara, bueno, Hola, muchas ¿qué gracias. tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo No, estás? mi pregunta era algo quizás teórica. Pensaba por algo que dijiste, si se puede afirmar que la infancia o lo infantil, pensaba la infancia como etapa vital, ¿no? Y después lo infantil que tal vez se repite en el análisis de adulto. La infancia es siempre traumática, ¿no? Como bueno, como quizás estructurante del psiquismo, pero podríamos afirmarlo que es siempre traumática por sí. Interesante la pregunta que haces. Me interesa saber qué pensás, ¿no? De esto. Sí, porque cuando vos decís es traumática, te referís a que deja... Marca, claro. Deja marca, sí. Claro, deja marca. O una neurosis infantil o una psicosis infantil, pero siempre va a dejar esa marca, más o menos en distintos calidades y cantidades, tal vez, ¿no? Claro, Melanie Klein, por ejemplo, decía que todo chico se beneficiaba de un análisis infantil porque pensaba esto que vos dijiste, que hay situaciones que tenían que ser elaboradas, como que había una neurosis traumática. Pero yo podría decir que no es que no hay trauma, pero hay traumas que hay chicos que pueden elaborarlos. No llega a generarse una neurosis que después se transforma en sintomatología, ¿no? Porque traumática, podríamos decir, bueno, la infancia no es idílica como la quieren presentar muchas veces, la inocencia de la infancia y todo eso. La traumática es la sexualidad infantil, podríamos decir. La sexualidad infantil y cómo es vivida esta sexualidad infantil. Por ejemplo, en la época de Freud dice muy claramente que, bueno, que el chico va, en el momento en que se toca el miembro, no va a haber siempre va a haber alguno que le va a decir, si seguís tocando te lo voy a cortar. Bueno, ya ahí se generó el trauma. Uh-huh. Y además el chico va a seguir tocándose. Así que no es que porque le dijeron eso no se va a tocar más. Se va a tocar. Y entonces hay una situación que puede ser más o menos traumática, pero que va a decantar de acuerdo a distintas situaciones que se van presentando en la infancia, en algo que puede transformarse en una neurosis, o una neurosis que puede ser
sin síntomas. No, porque no todos los chicos tienen síntomas. El tema es cuando, porque a veces hay pequeños trastornos, no llegan a ser síntomas. Tenemos la suerte, los analistas de niños, que muchas veces nos llegan niños cuando todavía no se han generado los síntomas, cuando por el momento todavía son trastornos. Entonces, uno, en diálogo con los padres, en diálogos que quieren colaborar, porque además si vienen tan tempranamente, es porque les interesa lo que le está pasando al chico. Por ejemplo, me acuerdo de una experiencia que contaba Levo Vichy una vez que estuvo acá de visita por los años 70, hace muchos años atrás, cuando él era presidente de la IPA. En esa época estábamos todos muy influidos por la teoría kleiniana, y donde sí, todos creíamos también, y pensábamos que la neurosis es siempre traumática y que todo chico conviene que pase por un análisis. Ese caso era un caso, y que además los padres a un lado, ¿no? Tenían que estar, el chico tenía que estar solo en el análisis. Él trajo una experiencia de un caso de que vinieron una madre, un padre y un bebé que tenía escaso un mes de edad, un poco más de un mes de edad. Y la preocupación de los padres es que el chico casi no dormía. Es decir, y cuando dormía, tenía un dormir agitado, dormía muy, muy poco, dormía unos pocos minutos y un dormir muy agitado. Muy agitado y se veía que el chico no descansaba y era peligroso porque un chico que no duerme es sumamente peligroso, a pesar que, bueno, tenía sus momentos de dormir, si no se hubiera muerto ya. Y entonces el papá lo tenía al nene en brazos, estaba la mamá, y él les preguntó cómo fue concebido el niño. Entonces ellos contaron que antes de haberlo concebido, ellos habían hecho un viaje, que tuvieron que pasar por un desierto, y en el desierto se perdieron, y creyeron que se iban a morir. Estaban seguros que se iban a morir, porque no encontraban el camino de vuelta, no tenían agua, estaban solos, todavía no habían tenido el hijo, ¿no? Y dijeron que si salían con vida, iban a concebir un hijo. Bueno, salieron con vida, después de mucho dar vueltas y de pasar, de deshidratarse y demás, bueno, lograron salir de ese desierto. Poco tiempo después, concibieron este hijo. Y este hijo es como si tuviera la muerte encima. Los padres contaron toda esta historia, contaron además otra historia, que la mamá del chico había tenido un hermano que había muerto poco tiempo después por otra situación. Había muchas situaciones de muerte. Esta de que casi se mueren los padres, o sea que él podía no haber nunca nacido. Y la otra, que se muere el hermano de la madre. Cuentan esta historia, que bueno, que lleva su tiempo contar. Cuando terminaron de contar la historia, el chico apoya la cabeza en el hombro del padre y se queda dormido, plácidamente. ¿No? Entonces es como, son situaciones que, bueno, a nosotros nos trajeron como un aire fresco de que el análisis de niños se podía hacer de otra manera. Y de alguna manera sí, fue una situación traumática que el chico había vivido, transmitida por los padres, porque lo traumático no es solamente lo personal del chico, sino todo lo recibido desde la neurosis de los padres y desde lo transgeneracional.
Sara, tenemos Entonces, los últimos 5 minutos. Quisiera poder sí, darle la palabra. Hay una intervención de Javiera que me pidió que la lea porque está con problema con el audio. Después hay ajá. una intervención de Gabriela Piacuadigo que pidió la palabra. La pregunta de Javiera es, ¿lo infantil presente en el análisis de adultos sería sinónimo de sexualidad? ¿Se presentaría en el análisis de la neurosis de transferencia? Y es decir, Freud tiene una frase muy interesante que es los síntomas de los pacientes, sí, la sexualidad está en los síntomas de los pacientes. Es la sexualidad infantil, se refiere, ¿no? Los síntomas que tienen los pacientes adultos es la forma en que se manifiesta la sexualidad infantil. Así que efectivamente es así. Lo infantil está en la sexualidad infantil y que se manifiesta en los síntomas de los pacientes adultos. ¿Y bueno, Gabriela Piacuadigo? ¿Eh? Le estoy dando la palabra a Gabriela, que así sí. puede intervenir, que Sí, pidió la palabra. Sí, Sara, es un comentario, un poco fui pensando algunas cosas mientras te escuchaba. Pensaba, digo, bueno, el juego, así como vos citaste el sueño también, sí. y los poetas comparten la fantasía y comparten el poder expresar lo desiderativo, ¿no? Lo que nos hace sujetos también en algún punto. Y en eso pensaba la construcción del psiquismo, la construcción de un velo que nos permita transitar eso traumático que está desde que nacemos, ¿no? Y cómo, por ejemplo, cuando vos decías, cuando el chico juega que la silla es un caballo. Bueno, justamente, sí, ¿no? El uso de la palabra metafóricamente, ¿no? Del significante en su dimensión metafórica. Entonces ahí hay un acto creativo. Y digo acto que puede ser acompañado por una acción, por supuesto, en el caso del juego, pero también en el sueño es un acto creativo psíquico. Freud dice que el sueño es un acto psíquico. Sí. ¿No? Y yo entiendo que cuando Freud habla, y después Lacan, de acto, es esto de poder construir esa veladura de lo traumático. ¿Mm? Y en tanto el niño intenta construir esa veladura a través del juego, ¿no? Necesita ese espacio, que tiene que estar enlazado, hablando de lazos, y avalado por los adultos, ¿no es cierto? Porque si no se les da ese espacio, se los quiere hacer como en otra época, como no sé si era en 1800 o 1700, que los niños tenían que ser como si fueran adultos pequeños, ¿no? Que sería, bueno, vos andás al colegio, como yo voy a trabajar, vos ahora haces tal cosa, como yo hago esta otra, y todo muy estructurado, se pierde esa posibilidad de ejercicio creativo que construye ese psiquismo, esa veladura. Pero a su vez los padres también están inmersos en esa pérdida de posibilidad creativa en cuanto al deseo, ¿no es cierto? No, está como aplanado el deseo de los padres ahí, si no pueden ellos mismos como sujetos expresarse y dar el lugar a los niños, ¿no? Sí, sí, efectivamente lo que estás planteando es así. El juego, de alguna manera, ayuda a ir a que lo traumático pueda ser procesado, ¿no? Pueda ser elaborado. Porque todo, es decir, cuando el chico juega, por ejemplo, el chico va a lo del médico y vuelve y usa cualquier cosa y busca muñecos y les da inyecciones, les pega, o, hace todo lo que él imagina que le hizo el doctor. Es decir, todo eso es un acto creativo y que permite elaborar situaciones traumáticas. Por eso, además de ser un acto creativo,
como el sueño también. El sueño, además de, bueno, Garma decía que la expresión de deseos es lo más manifiesto del sueño, pero en realidad siempre está el conflicto que genera el sueño, y que la realización de deseos en realidad es una forma de poder seguir durmiendo, porque si el conflicto sale a la luz se transforma en pesadilla, es un sueño traumático, pero en realidad todos los sueños son traumáticos, decía Garma, solo que algunos pueden ser esa situación traumática puede estar tapada y te permite seguir durmiendo, y en otros el conflicto sale a la luz sin poder expresarse como deseo. Y pasa lo mismo con el juego. El juego es fundamental y es necesario para expresarse, para manifestar todo lo que el chico necesita manifestarse, y todo lo que sufrió en el día, o todo lo que sufre internamente. Por eso es tan importante el jugar del chico dentro de la sesión psicoanalítica, pero antes de la sesión psicoanalítica, el chico necesita un adulto que lo mire jugando. Es decir, la aparición de la televisión, por ejemplo, en su primer momento, en las pantallas, donde lo dejaban al chico frente a una pantalla, y palabras que no venían de un adulto, y que no jugaba, estaba ahí fascinado mirando imágenes, es una forma también de cercenarle el juego. Bueno, ahora las pantallas y todo eso, bueno, hay una forma de jugar, pero no es como el juego creativo. El juego creativo y las pantallas no tienen mucho en común. Y la necesidad de que el chico pueda expresarse a través de juegos creativos, y de que genere ese espacio, es importantísimo. ¿Ibas a decir algo? Sí, estaba pensando en el Fordá, ¿no? Y en la apoyatura que tiene que tener primero esto creativo, que después, bueno, en el adulto se puede, como vos decís, estar o no estar, digamos, puede haber elementos para la creación o no. Como puede ser un mero fantasear sin apoyatura, digamos, en objetos de la realidad. Pero en el Fordá sí hay una apoyatura en los objetos y en la acción, ¿no? Como de a poco puede cada vez siendo más abstracto. Claro, ese es uno de los primeros juegos, pero previo al Fordá está el juego de las escondidas, ¿no? Que el chico hace, ¿no? Se tapa y la mamá dice, el nene no está, el nene está, el nene no está, el nene está. Porque también es una forma de mostrar que el nene está haciendo activamente lo que le hace la mamá, que a veces la mamá está y a veces la mamá no está, desaparece, y el chiquito lo hace así. El Fordá ya es un paso más avanzado, porque agarra un objeto y lo tira y hace que la madre se lo traiga y demás, ¿no? El otro es cuando todavía no tiene la fuerza física y las posibilidades que pudo tener ya en el momento que hace el Fordá. El otro es un juego de los 3, 4 meses, de las escondidas, y el otro ya era de los 8 o 9 meses, el del Fordá, ¿no? Sara, tenemos que cerrar la actividad. Hay un montón de saludos que tenés en el chat. De mi parte y del equipo de científica, y creo que de todos te agradecemos la presentación. Y nada, es simplemente eso, agradecerte la presentación. Bueno, yo agradecerles a ustedes la invitación, porque me permitió traer todos estos temas que creo fundamentales para que podamos entender lo infantil, no solamente de la patología, sino la posibilidad de lo creativo. O sea que, como diría, lo infantil patológico sí, sabemos que va a estar, pero también
no olvidemos lo creativo que también está, y que no veamos todo como patología del niño. Lo Muchas del gracias, niño Sara. Bueno. Un aplauso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Ujú.